Vamos con la información. Hoy en Huitzilac, en Morelos, fue encontrado el cuerpo de uno de los 3 dueños del bar Heaven, aquí donde desaparecieron 12 personas ahí en la zona rosa hace poco más de un mes. Se trata de Dax Rodríguez Ledesma, hermano del otro dueño, Mario Alberto Rodríguez Ledesma. Junto con Dax Rodríguez Ledesma se encontraron los cuerpos de 2 mujeres. De una se dijo que era la pareja sentimental y no se ha dado a conocer la identidad, y del otro cuerpo no se ha dado más información. En un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal explicó que había una orden de localización y presentación de la Fiscalía Antisecuestros contra este hombre, Dax Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado por la desaparición de 12 personas. Según las investigaciones, Dax Rodríguez había estado enterado del supuesto operativo que iban a realizar el 26 de mayo en el bar Heaven de su propiedad. Por otra parte, la Procuraduría Capitalina consignó en el reclusorio Oriente al hermano de Dax Rodríguez, a Mario Alberto Rodríguez Ledesma, copropietario del bar Heaven, a Gabriel Carrasco y la Siliturri, encargado de seguridad del mismo, y a Andrés Stuart Genone, empleado del lugar. Todos ellos presuntos implicados en la desaparición de las 12 personas. El alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñalosa Santana, reportó que 17 personas fueron presuntamente plagiadas por hombres armados. Dijo que en diferentes puntos de ese municipio los delincuentes sacaron de sus casas a las personas y se las llevaron. Detalló que 2 de ellos son estudiantes del colegio de bachilleres y que hay también entre los secuestrados 3 mujeres. Este mediodía un grupo armado secuestró a 10 niños de un kinder en Cuernavaca. Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 de la mañana en Tehuistitlan, en una casa sin número de color blanco y con un portón negro. Varios vecinos de la zona reportaron la llegada de gente armada que se llevó a los menores y al profesor encargado de la estancia. Los padres de los menores llegaron al lugar e informaron que habían recibido llamadas telefónicas donde les pedían $1,000,000 por el rescate de los niños. Yo no recuerdo jamás un hecho de estas características. Jamás un hecho de estas características. Horas más tarde, el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, informó que los 10 niños fueron localizados en el Hotel España, en el centro de Morelos. En su cuenta de Twitter, el gobernador Graco Ramírez confirmó la localización y dijo que había detenidos, pero no precisó mayores detalles. Este hecho debe tener explicación, debe tener detalles, debe tener responsables y debemos saber quiénes son los cuerpos de los jóvenes. Esta otra acción inconcebible. Los cuerpos de los jóvenes Luis Antonio y Andrés, esos son los únicos datos que se han proporcionado, de apenas 15 años, desaparecidos desde el 21 de junio en Guadalajara, fueron localizados en un rancho en el interior del Bosque La Primavera. En conferencia de prensa, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, explicó que el hallazgo de los restos de ambos jóvenes se logró tras la detención de otro adolescente identificado como Isaac, presunto integrante de una célula del grupo delictivo Los Coronel, perteneciente al cártel de Sinaloa. Detalló que el adolescente detenido declaró ante el Ministerio Público que el asesinato se debió a que Luis Antonio se había burlado de un hijo de José Luis Carrasco Coronel, conocido como el Changel, sobrino del extinto capo Ignacio Nacho Coronel. Por haberse burlado de otro jovencito, los secuestraron, los mataron, los enterraron en un rancho. El Consejo General del IFE guardó un minuto de silencio por las víctimas de los hechos violentos enmarcados en las contiendas electorales de los 14 estados donde habrá elecciones el próximo domingo. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, condenó los hechos de violencia.
En la sesión de este martes, el Consejo General del IFE pospuso el debate y aprobación del dictamen sobre los gastos de los partidos y coaliciones en la pasada elección federal presentado por la Unidad de Fiscalización. Ante la falta del noveno consejero, la votación se empató 2 veces, por lo que el tema será abordado en la siguiente sesión. Es de risa loca esto, o sea, no importa, allá a nadie le importa en realidad lo que sucede con las leyes, el gobierno federal no permitirá que funcionarios federales interfieran en las elecciones de este domingo 7 de julio en 14 estados de la República, aseguró el presidente Peña Nieto en Los Pinos. No se permitirá ni se tolerará que ningún funcionario federal interfiera o tenga injerencia en los procesos electorales. Y de igual manera, el gobierno de la República mantendrá plena coordinación con las autoridades electorales y procuradurías de las entidades para asegurar que los mexicanos puedan ejercer su voto de manera libre y secreta. El gobierno de la República hará la parte que le corresponde para que estos procesos se realicen en un clima de certeza, legalidad y orden. Bueno, en el anuncio de inversiones privadas, del sector privado en el sector turístico, el presidente, estuvieron ahí varios gobernadores también, el presidente destacó que las elecciones deben ser una fiesta democrática en la que se demuestre la madurez y civilidad política que ha alcanzado México. Me parece que no va a ser ni fiesta y bueno, habrá que ver hasta dónde también es democrático, pero fiesta, como están las cosas, no creo que tengamos el próximo domingo. La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que las fuerzas militares no realizarán acciones de vigilancia en los estados donde habrá elecciones el próximo domingo, debido a que esa es una tarea a cargo de las autoridades locales. La Sedena explicó que aunque autoridades estatales o candidatos han sugerido la intervención de la milicia para vigilar los comicios, no se han realizado peticiones formales de ninguna de las entidades involucradas. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales registró un total de 1.035 averiguaciones previas en todo el país. Del total general destaca el Estado de México con 771 denuncias por ese tipo de ilícitos, aunque en esta entidad no habrá elección el próximo domingo 7 de julio. Veracruz, donde sí habrá comicios, es la segunda entidad con más denuncias electorales, con un total de 77. De los estados donde se votará el domingo, es la entidad que ocupa el primer lugar con más averiguaciones previas por delitos electorales. El tercer lugar en la lista general y segundo por denuncias es Puebla, con 50 denuncias. Una juez federal dictó anoche auto de formal prisión contra el exgobernador de Tabasco, contra Andrés Granier, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 35 millones de pesos. Sobre el delito de defraudación fiscal, la juez quinta de distrito de procesos penales federales, Olga Sánchez Contreras, tiene para emitir su fallo hasta los primeros minutos de este miércoles. Mientras tanto, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, rechazó que haya una persecución política contra Andrés Granier, pues no se trata, dijo, de un asunto de orden personal, sino de los recursos del Estado. Insistió que cuando Granier concluya su proceso en la Ciudad de México, deberá enfrentarse a las demandas locales, por lo que deberá ser trasladado a Villahermosa. Mucha información también en el ámbito internacional. Grupos islamistas hicieron un llamado a los seguidores del presidente de Egipto, Mohamed Morsi, para salir a las calles y apoyar al gobierno, un gobierno que se cae, que se tambalea, y un gobierno que no tiene el apoyo de la población, pero sí de los grupos islamistas radicales. Esto luego de que el ejército diera un plazo de 48 horas a las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo que atienda las demandas del pueblo, lo que derivó en enfrentamientos que han dejado al menos 100 muertos y decenas de heridos en diferentes puntos del Cairo. Morsi rechazó el ultimátum del ejército para forzar una solución a la crisis política e insistió en que continuará con sus planes para la reconciliación nacional. Imagínese usted,
El país está dividido, está en crisis, hay una situación gravísima. La idea y la tesis de imponer posiciones cada vez más radicales en el ámbito religioso ha roto y dividido al país. Pero Mursi dice que él se queda en el gobierno simplemente para apoyar la reconciliación nacional. Es otro que debería aprender que hay que irse a tiempo. Wikileaks reveló que el ex analista de la CIA, en realidad de la Agencia Nacional de Seguridad, la ANS, Edward Snowden, solicitó asilo a 21 países, entre ellos varias naciones latinoamericanas. Hasta el momento, Alemania, España, Austria, Noruega, India y Polonia han rechazado su petición de asilo, luego de que Rusia condicionó brindarle apoyo brindarle asilo si dejaba de revelar información sobre los programas de espionaje de Estados Unidos. Snowden retiró la petición de apoyo en Rusia. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró durante su visita precisamente a Rusia que hay que proteger al ex técnico de la CIA, pues de esa manera se apoyaría a la juventud que se atreve a decir verdades sobre los intentos del imperio estadounidense para controlar el mundo. Eso lo dijo un mandatario, no se ría. Eso lo dice el mismo mandatario que limita en ocasiones el manejo de Internet en su país, el mismo hombre que ha tomado medidas represivas contra todos sus opositores. Tanto el presidente y que tachó de agentes de la CIA a los jóvenes que se manifestaron durante la última campaña electoral en contra del chavismo. Tanto el presidente boliviano Evo Morales, que también estaba en Rusia, como el propio Maduro han asegurado que estarían dispuestos a dar asilo político a Snowden. Pero este martes el avión presidencial de Evo Morales tuvo que aterrizar de emergencia en Viena luego de que Francia y Portugal cancelaron el plan de vuelo que venía precisamente de Rusia por sospechar que en el avión del mandatario boliviano se trasladaba a Edward Snowden. Media hora antes de aterrizar para hacer una escala en Lisboa de su viaje de regreso de Moscú, las autoridades le comunicaron al avión de Morales que el permiso quedaba revocado. Poco después recibieron otra notificación de Francia prohibiéndole también sobrevolar su territorio. En una entrevista publicada por el diario británico The Guardian, el presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que su país no está considerando la petición de asilo de Snowden, al tiempo que calificó como un error de su parte haberle facilitado al ex técnico de la ANS y de la CIA su salida de Hong Kong. El mandatario ecuatoriano señaló que el caso es responsabilidad de Moscú y que el estadounidense tendría que llegar a territorio ecuatoriano antes de que su país pueda evaluar la petición de asilo. Asimismo, aclaró que no le facilitará a Snowden los documentos necesarios para sacarlo del aeropuerto moscovita. Lo cierto es que entre Ecuador, Bolivia, Venezuela, las tres naciones paradigmáticas del chavismo, del movimiento bolivariano, como usted lo quiera llamar, se han metido en innumerables problemas en los últimos tiempos con sus estrategias, con sus tesis, con sus políticas internacionales, con un error tras otro.